Hola, mis queridos amigos y hermanos de la fe. Hoy les traigo la palabra bendita en Lucas, capítulo 2, versículo 46. Dice así, leemos la palabra bendita. Aconteció que después de 3 días le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, y escuchándoles y haciéndoles preguntas. Hermanos, este versículo me llevó a analizar cómo Jesús tenía el hábito o la costumbre de usar preguntas, de hacer preguntas. Y esto lo llevaba a indagar en las cosas que normalmente tienen respuestas que son un poco abiertas. ¿En qué sentido? En el sentido de que preguntar era la forma de, es una forma de saber manejar las cosas. Muchas veces con las preguntas podemos hacer mucho más que con una respuesta. Hay un proverbio por ahí que leí también alguna vez que dice: no tenga miedo de hacer preguntas tontas. Son mucho más fáciles de arreglar que los errores tontos. Y creo que cabe aquí, ¿no? Jesús nos mostró cómo hacer preguntas. Jesús hacía preguntas constantemente. Uno de los primeros cuadros, imágenes o historias que tenemos de la infancia de Jesús, que cuando estaba sentado en el templo, hacía preguntas de distintas maneras y por muchas razones a los sacerdotes que estaban allí, a los maestros. Jesús hizo preguntas que las hacía para guiar a las personas y examinar su propia vida y mirar dentro de ellas y descubrir su necesidad de Dios. Hay este versículo de la palabra que quiero leerles también, que dice así: salieron ellos de Jericó y les siguió una gran multitud, y aquí 2 ciegos estaban junto al camino, y cuando ellos oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente les reprendía para que se callasen, pero ellos gritaron aún más fuertes diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, conmovido dentro de sí, les tocó los ojos, y de inmediato recobraron la vista y le siguieron. Esto está en Mateo 20:29, hermano. Aquí vemos cómo Jesús le preguntó a los ciegos en Jericó: ¿qué queréis que os haga? Esta pregunta yo creo que permitió a los ciegos reflexionar acerca de su estado físico y de su estado espiritual, y así determinar su verdadera necesidad. Jesús frecuentemente respondía con preguntas, una pregunta con otra pregunta. Y hay inmensos cantidades de versículos que hablan sobre estas cosas, que hablan de cómo Jesús respondía a las preguntas que le hacían. Jesús utilizó preguntas para desarmar las críticas que le hacían. Eso tomé ahorita un versículo de la palabra de Mateo 22:31 que decía: y se acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Muchas veces Jesús silenció las críticas que le hacían con una pregunta hecha en respuesta a una crítica, de que las personas podían terminar con esta conversación. Jesús preguntó a la gente sobre las escrituras. Hay muchos parajes que hablan de esto y que me encantan, pero no creo que haya tiempo para leer. Simplemente quería hablar de cómo Jesús utilizó las preguntas y cómo nos enseñó a hacer preguntas a través de la palabra. Jesús hizo una pregunta hasta a los mismos demonios. Cuando Jesús le preguntó a los demonios cómo se llama, y ellos le respondieron legión, cuando estaban
en este demoniado. Jesús usó preguntas para averiguar si algo provenía de Dios o provenía del enemigo. Jesús hizo preguntas antes de morir en la cruz. ¿Por qué? Allí hace una pregunta donde cuando él muere en la cruz, que él dice a Dios, Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús le preguntó a Dios, ¿por qué? No es un pecado preguntar, no es un pecado preguntar a Dios para por qué nos pasan las cosas, pero es un pecado es poner en duda la bondad de Dios. Fórmese el hábito de hacer preguntas sanas. Haga preguntas para aprender acerca de asuntos específicos, con el fin de poder crecer personalmente. Usa las preguntas para expresar su interés sobre algo o sobre alguien para que puedas aprender más. Una pregunta a una persona puede mostrar que estás interesada en esta persona. Cuando estudie la Biblia, haga preguntas para comprender el significado de cada paraje que leas de la Biblia. Y pídale al Espíritu Santo que te ilumine. Pídale al Espíritu Santo que lo ayude a determinar si una respuesta es posible o no. Pídale al Espíritu Santo dirección para saber si cuando te dicen algo viene de Dios o viene de Satanás. Use las preguntas para animar a las personas. Anime a las personas a través de las preguntas. Anime a las personas a expresarse haciéndolo a través de preguntas. También escuché alguna vez a alguien decir, ningún hombre se vuelve tonto hasta que deja de hacer preguntas. Expresa tus frustraciones a través de las preguntas. Busca el consejo de otras personas a través de las preguntas. Use preguntas para aconsejar a otras personas. Use preguntas para que otros conozcan que usted tiene necesidad de aprender. Hermanos, quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús te pongo esta persona, Señor, delante de ti, para que ponga en su corazón el saber preguntar, para poder enriquecerse dentro de ellos. Señor, ponga en el corazón de esta persona el saber preguntarte a ti, Señor, para enriquecerse espiritualmente, para aprender a afrontar la vida, para vivirla mejor, para estar más cerca de ti, para conocer más de ti, Señor. Señor, pon el corazón de esta persona el saber preguntar, el preguntar con amor, el preguntar para enriquecerse, pero no para dudar. Señor, te pido por la familia de esta persona que está oyendo, Señor. Te pido por sus intereses, por cada una de las cosas que necesita, Señor. Yo no sé qué necesita, pero tú lo sabes, Padre amado. Llévale a su corazón consuelo. Ayúdalo, Padre amado, en cada cosa que emprenda, en sus estudios, en su trabajo, en su vida cotidiana. Llénalo de ti, Padre amado. Gracias te doy por esta palabra, por esta persona, por su familia. Manda ángeles y arcángeles a cuidarlos. En el nombre de Jesús. Amén.